שלום לכם, אנחנו בישיבת כתבים עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לרב. Hola, estamos en la reunión de escritores con el doctor Michael Leitman. Hola, Michael. Hola. Y abrimos la semana con el primer tema del Día de Jerusalén. Shelly, por favor. Shelly, hola. Este mes marcaremos el Día de Jerusalén, que en realidad habla de la unión de Jerusalén, el día en que Jerusalén fue liberado de la soberanía extranjera y transferido a la soberanía de Israel. Aparentemente, Jerusalén se ha vuelto a sus manos naturales, al Estado de Israel. Pero ¿por qué no hay un solo momento de descanso en la ciudad? ¿Por qué ha sufrido a lo largo de la historia? A lo largo de guerras, conquistas, odios fraternales, Rav. Aparentemente nos falta algo en la unidad de Jerusalén. Solo se llama unidad, pero aún no hay ninguna unidad. ¿Qué hacer? Es necesario verificar todo esto, la definición de conexión, de unión, y al finalmente ver qué es lo que nos falta para completar la Shelly, que nos estamos perdiendo. Rav, probablemente, en primer lugar, la propia Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? ¿Qué es ese algo que está alrededor del muro occidental, alrededor del monte del templo, alrededor de Al-Aqsa? No lo sé. Es difícil decir qué es Jerusalén. Para Sulam, diría que es la fuente de perversión del error, porque ahí es donde está la separación del pueblo de Israel. Esa separación no ha sido corregida, así que no sé si necesitamos defender realmente a Jerusalén o el Día de Jerusalén para que sea una celebración del gobierno, un día nacional, no lo sé. Para mí, yo no tengo ese sentimiento, yo no siento eso. Recuerdo que fui a Jerusalén en los primeros años cuando llegué a Israel y casi lloré. Lloré realmente. Subí a las montañas de Judea, desde las tierras bajas de Jerusalén. Recuerdo que mi abuelo soñaba con venir a Jerusalén. Fue realmente emocionante recordar sus palabras. Y yo estaba ahí y él había fallecido hacía mucho tiempo, lejos de la tierra de Israel, de Jerusalén. Pero aún así, sentir importante que era para él, que de repente yo lo tuve y no él. Pero no veo que estemos celebrando el Día de Jerusalén, la visita de Jerusalén. ¿Cuál es el concepto de Jerusalén? La gente no siente lo que tiene, que es algo que solo lo recibió, que es algo que tiene que cuidar. No lo ve. Cuando llegué a Jerusalén y vi el barrio, este y el otro, y todas estas partes, estas esquinas, los suburbios de Jerusalén. Jerusalén no es una ciudad. Es como si viajaras a la tierra de Israel. No veo esto aquí. No veo en todo el Estado de Israel. Veo que está dividido en muchas partes, en muchas naciones, en todo esto. Es un país tan pequeño.
Por eso todos estos días hablan de unidad de la gente, de la unidad de la sociedad. No me identifico. Al contrario, de año en año veo más separación, distanciamiento y el acuerdo de la mayoría de los judíos con el hecho de que aún nos queda algo de este país completo. Shelley. De hecho, hoy Jerusalén es una vez más el centro del discurso político y mucha gente siente que el gobierno, la soberanía de Israel está disminuyendo y está pasando a manos extranjeras. ¿Por qué sucede así, Rav? Porque así nos comportamos, así procedemos. Podría ser totalmente diferente. Si dijéramos que es solo nuestro, como debe ser la fuente, al final todos estarían de acuerdo. Pero como no queremos aceptar a Jerusalén ni a la tierra de Israel, así nos tratan. Shelley, ¿por qué no queremos? ¿De qué huimos todo el tiempo? Rav, nuestro corazón está roto. Nuestro corazón no busca la conexión y no tenemos la misma definición de unidad, el mismo sentimiento de estar juntos. Así sucede que estamos de acuerdo en que cada quien tome lo suyo y nos deje en paz. Es un estado roto. Shelley. ¿Qué debe ser Jerusalén según la espiritualidad? ¿Quién lo debe poseer? Rav, solo Israel, solo Israel. Y todos lo aceptarían y guardarían silencio, pero con la condición de que tengamos poder. Y el poder puede estar solo en nosotros. Todo está en la condición de que nos corrijamos y así Jerusalén estará unido. Si viviéramos en unidad y en conexión, sucedería. Pero eso solo depende de nosotros, Shelley. Este asunto de la unidad de Israel, de la que hablamos constantemente, parece que es una posibilidad. No puede estar conectado y uno no puede estar conectado y recibir una paliza. La pregunta es, ¿una posibilidad o es un deber, una obligación que tiene que suceder? Esta conexión dentro del pueblo de Israel, Rav. Sin conexión en el pueblo de Israel, no habrá conexión en Israel, en su estado. Y no sucederá. Y así, por eso, de año en año, se dispersa cada vez más las partes de Israel, de la tierra de Israel, de nosotros. Shelley, ¿por qué el judío israelí no siente este deber interior? ¿Qué le oscurece todo el tiempo? Rav, ¿quién le enseña que debe haber una gran tierra de Israel? Shelley, ¿no está en nuestros genes? Rav, no sé si está en nuestros genes, no sé qué son nuestros genes. Que en todos y cada uno hay algún deseo interior que está a favor de la gran tierra de Israel. No se opone, está bien. Hay quienes se oponen. Hay quienes están realmente en contra de todo esto, de volver al pueblo de Israel, a la tierra de Israel. Shelley. ¿Es Jerusalén el centro espiritual del mundo? Rav, sí, así es. Pero no depende de nosotros. Es la forma en la que fue desde el principio. Jerusalén es el centro espiritual del mundo. Es un centro del pueblo de Israel y de la tierra de Israel.
el centro de todo en el mundo. Es el mismo lugar donde, digamos, 10 esferas espirituales se conectan con la esfera material. Si puedes decirlo así, que cuando hay conexión. Todo es Jerusalén. Pero por lo pronto, desde luego, podemos sentirlo, no podemos entenderlo, no podemos describirlo, pero así será revelado. Shelley, ¿por qué no lo sentimos al ir a Jerusalén? Sentimos sobre todo miedo cuando vamos allá, no sentimos la espiritualidad en ella. ¿Es por nosotros o por la ciudad? Rav, ¿sientes miedo en la ciudad porque realmente no estás cerca de ella? No te conectas de corazón y con tu alma. No entiendes la esencia de Jerusalén y no te preocupas de que se revele de esa forma. Por eso sucede esto. Shelley. Se dice que las 10 medidas de belleza descienden al mundo y 9 tomaron Jerusalén. ¿Es realmente así? La ciudad de Jerusalén lo tomó, sí. Así es, dice Rab, que toda la luz espiritual llega gracias a Jerusalén. Pero hasta que no se corrija, no sentiremos que esa luz está realmente cerca de nosotros y con nosotros y dispuesta a dispersarse y cumplir todos nuestros deseos, Shelley. ¿Por qué eso? Solo en esta ciudad que hay tantas guerras y tanta sangre derramada. ¿Qué saldrá de ahí a la luz? Rab, por eso, justo por eso, tanta guerra está ahí. El yen está tranquilo hasta ahí. Shelley, ¿cómo funciona técnicamente si la luz viene de allí? ¿Por qué hay tanta maldad ahí, Rab? Porque se opone al reino. El deseo de recibir llena solo los primeros 9 sentimientos. Shelley, ¿qué significa estar en palabras de gente común que puede entender que la luz no sale de ahí, la luz brota de ahí? Rab, sí, la luz suprema del poder supremo, el poder de amor y la conexión son esas fuerzas que están arriba y no pueden llegar al suelo, dispersarse y llenar a la gente que vive en Jerusalén, en la tierra de Jerusalén. Pero la gente no está dispuesta a aceptarla. Shelley, entonces el llamado al Creador está de pie y espera a nosotros, la gente pequeña, le impidamos que venga al mundo. Rab, sí, el Creador es ven y ve. Si venimos y hacemos un lugar, lo descubriremos y veremos. Shelley, existe la conocida cita: si me olvido de ti, Jerusalén se olvidará de mí. Se olvidará mi mano derecha y mi lengua se pegará a mi paladar. ¿Qué es este versículo? ¿Qué nos dice? Rav, habla de que necesitamos arreglar nuestra conexión y realmente habrá una ciudad de paz, y lo hacemos. Si lo hacemos y si lo logramos, sentiremos que se revela el mismo Creador dentro de Jerusalén y estará en la ciudad santa. Shelley, ¿qué es olvídalo? Olvida mi mano derecha. ¿Qué quiere decir eso, Rab? Es la mano que influye, que conecta. Y si me olvido de Jerusalén, me olvido de la conexión, de dar. Eso es todo. Ese es el símbolo. Shelley, ¿y qué es pegar, que mi lengua se pegará en mi paladar?
Rab, bueno, es la diferencia de la conexión entre los seres humanos y el alma. Shelley, realmente parece que nuestra base como judíos es, ante todo, conectar a Jerusalén para lograr esa unidad. Rab, sí, es un símbolo de conexión, sí. Shelley, ¿por qué mencionamos esto cuando nos casamos? Rab, porque el matrimonio es también la conexión entre nosotros y Jerusalén simboliza conexión en el pueblo de Israel y el Creador. Shelley, se puede ver que cada nueva familia que se establece en Israel también debe unirse a ese proceso de unidad, a esa encomienda, Rab. Sí, pero no se dice que uno debe viajar a Jerusalén, ni tampoco estar cerca del muro occidental para hacer un dosel ahí. Es simbólico. Shelley, última pregunta. ¿Por qué Jerusalén, que de hecho, según la ley espiritual, pertenece a Israel, es un centro espiritual para Israel, de repente se volvió sagrada para tres grandes opuestos? ¿De dónde vino? Religiones opuestas. ¿De dónde viene eso, Rab? Porque todos crecieron del judismo, de una comprensión errónea del judismo. El judismo se convirtió en una especie de religión y de ahí surgieron el Islam y el cristianismo. Y así existen. Y cada uno quiere controlar la tierra de Israel y a Jerusalén. Y así será hasta que descubrimos lo que es el verdadero judaísmo y la elevaremos por encima de todo, que es ser como un hombre con un corazón. Eso es el verdadero judismo. Está por encima de todo, en amor y conexión con el Creador. Shelley, ¿cómo será esta guerra de religiones? ¿Será el corazón de Jerusalén? ¿Cuál será la solución? Rab, depende de nosotros. No tenemos que hablar con nadie. Tenemos que llegar a la verdad, que es la fuente de donde salen las religiones y creencias, y en general de lo que hay en el mundo, incluso las que no conocemos. El verdadero judaísmo es la fuente de todo. Solo necesitamos el verdadero judaísmo para abrirnos y conocerlo y vivirlo. Y lo principal es amar a tu prójimo como a tú mismo. Dudi, pasamos a nuestro siguiente tema, la red social, que en realidad son antisociales. Nitza, por favor. Las redes sociales realmente cobraron vida con un gran cambio esencial. Al principio nos dieron un lugar para expresarnos y nos conectaron con nuevos amigos, encontramos entretenimiento e interés, pero con el paso de los años, muchos estudios revelan el alto precio que pagamos: adicciones, depresión, soledad. Hemos hablado muchas veces de este fenómeno, pero hoy nos gustaría preguntarle desde un ángulo diferente, a raíz del programa reciente emitido en la televisión llamado La batalla por el cerebro, la red antisocial. Se trata sobre estudios que revelan que la red está cada vez más dividida, y en la investigación también se ven efectos en el cerebro humano. Habla de términos de polarización, de enfermedad. Esta tendencia, por supuesto, está ocurriendo en Israel, pero también en el mundo, y es muy preocupante. De hecho, los desarrolladores del algoritmo afirman que hay un algoritmo que causa que este proceso de asignación
realmente querían luchar por nuestra atención, querían guiarnos tanto como fuera posible para que sigamos su plataforma. ¿Por qué? Porque en realidad así estamos expuestos a más contenido de marketing, anuncios, aumentan sus ingresos. Por supuesto que en la práctica han creado una especie de monstruo que ellos mismos ya no saben cómo controlar. Me refiero a la rabia, al odio y a la polarización. Básicamente están fuera de los límites. La pregunta es, ¿qué hace que el poder del odio sea tan grande e increíble, Rav? Pero no entiendo. ¿Cuál es la sorpresa aquí? Que el corazón del hombre creó el mal desde su juventud y todos tenemos el control del deseo egoísta y de los sistemas egoístas que existen en el hombre, en la familia, en la sociedad, incluso en países, en la naturaleza. Crecen, están vivos, y hablo del vegetal, del animal. No solo hablo de la humanidad. Por eso no entiendo por qué hacen tanto ruido con este descubrimiento. No es nada nuevo, no comprendo. Nitza, lo que más nos sorprende fue el poder. No imaginaban el poder del odio y la polarización estallaría así. Básicamente, eso es lo que nos sorprendió. Rav, deberíamos investigar y ver quiénes somos, qué somos, y estar preparado para que se revele 1,000,000 de veces más de lo que hay ahora. Sí, claro, cada vez más y más, hasta el punto de que ya no podremos tolerarnos y decidimos por unanimidad destruirlo y convertir todo esto en supuesto, en conexión, en amor. Nitza, ¿cómo afecta esta polarización creada en la red social nuestra mente, la forma en que pensamos, la forma en que sentimos, la forma en que actuamos? Rav, si hablamos del cerebro, realmente lo destruye, porque en lugar de conectarnos a un sistema y comprender y sentir que existimos en él, nos convertimos en su opuesto. Nos desconectamos y somos lo contrario. Crecemos más en la mente egoísta, que se desconecta de los demás, y no usamos un sistema uniforme, sino un sistema roto. Así es. Hacemos daño más y más tonterías. Y justo donde hay poder, debe revelarse el poder social, conexión en las familias, en los seres humanos, en los sistemas sociales. Ahí descubrimos lo primitivo y corruptos. Y que no crecemos de año en año. Nitza, ¿cómo cree que es el mayor peligro de la polarización? ¿Cuál cree que es ese problema? Rav, estar polarizados, no conectarnos, de acuerdo con nuestra evolución. Debemos estar cada vez más y más conectados. Si no nos dejamos llevar por ese flujo, nos causaremos más y más problemas y lo propagaremos. Y lo pagaremos muy caro. Porque debemos hacerlo, debemos armar los sistemas de la vida familiar, con los niños, con los pareja, dentro de nuestros sistemas sociales, en las ciudades, en los lugares de trabajo, en todas partes. Debemos armar muchos sistemas, muchos de protección, con reglas, porque no queremos que ningún extraño venga a cambiar estas condiciones.
Tenemos que entendernos entre nosotros, Nitza. Lo más interesante, los investigadores intensificaron cómo se desencadenar una emoción muy específica. Identificaron que toda la gama de emociones del hombre, la que más llama la atención y produce adicción es la ira. Aún más, algo que se ha especulado es que este algoritmo de las redes sociales realmente nos hace cambiar de actitud. ¿Cómo funciona? De hecho, en realidad, básicamente deciden lo que cada uno verá, cómo funciona, cómo se intensifica, y al mismo tiempo tienen una opinión muy fuerte de la opinión externa. Así, día tras día, van goteando más y más opiniones extremistas del lado opuesto de mi opinión y elevan el umbral de excitación y nos hace adictos y nos relacionamos más y reaccionamos más y más exageradamente. Quiero averiguar por qué exactamente la ira nos afecta tanto, Rav. Si no puedo cerrar todo en una red cerebral, lógica, razonable, exploto y mi poder está fuera de los límites del sistema que me gustaría construir y controlar. Y el deseo egoísta que controla los sistemas se revela como ira y no puedo controlarlo. No puedo controlar esas reglas. Nitza, en realidad la ingeniería está en este proceso de conciencia de ingeniería de la web que tenía fines lucrativos de todas formas, se salió completamente del control. ¿Hay alguna manera de detener este odio creciente? Rav dijo, solo conociendo el mal, Nitza, por ejemplo, limpiar cierto contenido tóxico, para censurarlo. Rav, no, es posible hacerlo por orden, solo conociendo el mal. Y si el público está de acuerdo, lo eliminaremos. Y así podremos sufrir y seguimos en la misma dirección. Está equivocado, pero de alguna manera seguiremos haciéndolo hasta salir de esa dirección, Nitza. Cuando dice conocer el mal en este contexto, ¿qué es, Rav? Es la medida en que nos permite pensar mal de los demás. En esta medida podemos acercarnos a otros y realmente podremos solucionarlo. Nitza, ¿y cómo se refleja esto en las redes? Rav, al menos en las leyes declaramos que no se permite hacer tal o cual cosa en las redes sociales porque causa daño, desde graves hasta pequeños. Hasta que hagamos esta corrección y comencemos más y más a comprender, a sentir el mal que causamos a los demás y, en consecuencia, a nosotros mismos. Porque también nosotros somos dañados. Nitza. Después de la etapa de conocer el mal, si, digamos, sentimos y construimos algún algoritmo positivo que fomente la cercanía de los corazones y la unidad, ¿qué emoción tendremos que evocar para que suceda? Rav, el sentimiento de conexión y amor. Necesitamos estimular y mostrar que es útil y dulce para nosotros, para todos en la vida. Nitza, es el poder de realmente despertar el sentimiento de conexión y amor. Finalmente, ¿por qué despierta la ira? ¿Por qué entienden que eleva el umbral del estímulo?
Esto es lo que tenemos que explicarnos a nosotros mismos, que la ira y el odio revelan una naturaleza artificial. El Creador no tiene que hacerlo. No importa cómo se decida, lo hacen a propósito para que podamos superar y aprender a construir el sistema de nuestra corrección, el sistema de dulzura, de abrazos entre todos, de estar juntos. Nitza, ¿cuánto tiempo cree que llevará este proceso? Vemos que decimos, enciende la red, está sucediendo muy rápido. No, hoy es muy fácil incendiar la red y realmente sacar las cosas del control. ¿Cuánto tiempo tardará este proceso? Rab, no se puede decirlo. Todo depende de tu esfuerzo y depende de la mala conciencia de cada uno. El hombre es malvado desde su juventud. Así que tenemos que luchar. Realmente necesitamos, desde la infancia, desde el primer momento, mostrar a los niños, a los bebés y demás, en todos sus años de crecimiento, que debemos resistir el deseo de recibir y necesita estar preparado. Todo depende de la educación. Para cambiar la mala inclinación del hombre, que es mala desde su juventud. Debemos enseñar a todos esto, Nitza. En conclusión, me gustaría preguntarle, ¿realmente le he escuchado hablar durante muchos años sobre la conexión y que en realidad es la solución a todos nuestros problemas y dificultades? ¿Hasta qué punto esto está pasando en las redes? Este proceso que flota y sube a la conciencia y nos lleva a entender que necesitamos conexión. ¿Qué conectamos realmente es nuestra salvación? Rab. Bueno, eso es básicamente lo que necesita ser publicado y explicado, que es lo único que nos salvará, que no necesitamos nada más que esa conexión. Solo conexión, eso es todo. Gracias, dice Nitza. Dudi. Ahora vamos a nuestro siguiente tema, el día de la victoria sobre la Alemania nazi. Jaim, por favor. Jaim. Hola, Rav. Ayer, hace 77 años, el 7 de mayo de 1945, Alemania nazi firmó el Tratado de Rendición de los Aliados. Un acuerdo entró en vigor un día después, el 8 de mayo, pero la Primera Guerra Mundial finalmente terminó el 15 de agosto de 1945, cuando se rindió Japón, después de las bombas atómicas. En la mayoría de los países occidentales, el Día de la Victoria se celebra el 8 de mayo. La URSS solía conmemorar el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi el 9 de mayo. Incluso hoy en Rusia se celebra el 9 de mayo. A raíz de esto se decidió por iniciativa de los inmigrantes de la antigua URSS y sus representantes en el Knesset que Israel sería el 9 de mayo. Es difícil resumirlo. ¿Significa la guerra el yugo? Rab, no sé cuánto aprendimos de la Segunda Guerra Mundial, tanto judíos como los pueblos. Quizá los japoneses sí aprendieron, pero es difícil para mí decirlo. No sé, de acuerdo a que la guerra, la humanidad, ¿qué aprendió de todo esto? Por lo contrario, hoy se está desarrollando todo tipo de armas como estas y como aquellas, y no hay una oportunidad de que pueda estallar otra guerra mundial. Por eso, no veo que la humanidad viva sin guerra. Y podría haber, Dios no lo quiera, más guerras. Eso es lo que puedo decir.
Por supuesto, tenemos que, de alguna manera, explicar todo esto, que solo con amor, deberíamos proceder entre todo, si tiene solución o no, pero que ese es el futuro del mundo, es lo único que tenemos, Jaime. Es realmente interesante porque dice que tal vez solo Japón aprendió. Japón realmente decidió un poco más tarde que su ejército no era con fines ofensivos y lo ha apoyado más o menos hasta hoy. El mundo realmente fue en la dirección opuesta. Al contrario, todos desarrollan armas atómicas. ¿Por qué la humanidad no captó después de su sufrimiento tan grande? Rav, vemos que después de miles de años de desarrollo humano, no después de la última guerra, la humanidad no aprendió. Termina la guerra e inmediatamente vuelve a desarrollar nuevas armas, a prepararse para la siguiente guerra. Jaime, seamos por un segundo un poco más cabalistas. Aprendemos qué sucede por la luz o por la angustia. Rav, sería por la angustia, será por el camino de la angustia. Probablemente no es suficiente para traernos a la corrección. Jaime, en la Primera Guerra Mundial conocimos los horrores de las armas químicas. En la Segunda Guerra aprendimos los horrores de las armas atómicas. Como si no hubiera más, parece que no hay nada más horrible que eso. Es una forma de tormento que solo prueba que no aprendemos nada. Rav, ¿y qué podemos hacer? Jaime, eso es lo que le pregunto. ¿Por qué no aprendemos de los tormentos? Tal vez a excepción de Japón, realmente, Rav, así es como debe ser, así debe de ser. Nos atormentaremos en nuestra vida, cada día, en la familia, en la calle, en todas partes. No aprendemos, nos atormentaremos, Jaime. Así que básicamente solo el camino de la angustia es realmente la opción. Rav, es cierto, solo así, solo en la luz. Es llamado el camino de la Torah. ¿Realmente puede explicar el significado? Dice Jaime. Rav, solo con la forma de prevenir la angustia. Explicarles lentamente a los demás qué es la angustia. ¿Por qué es el sufrimiento? ¿De dónde viene? ¿Cómo es? ¿Qué sistema hay allá arriba que está que viene a castigarnos si lo hacemos así o viene a fortalecernos si lo hacemos lo contrario? No tenemos esta explicación. No le explicamos a los niños. No lo explicamos tampoco a los adultos. Que hay premio y castigo en la vida. Seguimos como niños testarudos que solo quieren divertirse y no importa lo que pase después de que yo haga lo que quiero. Me parece que gano y pierdo, soy derrotado. No recuerdo que nunca llega. No puedo recordarlo, tengo golpes. Y así seguimos. Jaime, vemos que ni los mayores tormentos imaginables nos hacen verlo. Rav, entonces debe haber una decisión de arriba. Tenemos que establecer conexión de esta forma. Jaime, creo que ni los mayores sufrimientos nos hacen verla, Rav. Tiene que ser una decisión de más arriba, del Ministerio de Educación, del gobierno.
de todos los sistemas. De lo contrario, no sucederá. Haim, quiero un segundo para volver a la Segunda Guerra Mundial. Parece que en términos de la humanidad, desarrollo humano, la Segunda Guerra Mundial es una especie de fin de una fase y la entrada en una otra fase, que la humanidad aceptó una estructura diferente. ¿Cómo lo ve, Rav? En el deseo egoísta no veo que se haga ningún cambio. El que empezó a conectarse más, a llevarse bien, traspasó las fronteras de los países y empezó a desarrollar lazos más y más amplios. Vemos que el mismo mercado común también empezó a participar desde el siglo XX y no después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, yo no lo veo así. Solo veo que la humanidad no puede buscar su corrección. Es imposible. La cabeza, la sociedad humana, es gente que no tiene dirección para conectarse. Solo para ganar, para tener éxito, es lo único que quieren. En el mejor de los casos, debería ser tranquilo, pero no es corrección. Calma, quietud no traerán corrección mundial. Haim. En esta guerra la conexión con el judaísmo fue prominente por el esfuerzo que hizo Alemania para exterminar a los judíos, mientras libraba una campaña militar para conquistar a Europa. Esta es la primera vez que se establece una conexión tan directa que culpa a los judíos por el inicio de la guerra y se obliga a destruirla como parte de la imagen de la victoria de la guerra. ¿Cree que en el futuro también el trato a los judíos estará estrechamente relacionada con el estallido de la guerra, Rav? Sin duda, sin duda. La humanidad está dispuesta a culpar a los judíos cada vez más. Si antes era instintivo, ahora será mucho más consciente y no tendremos a dónde huir, porque realmente es así. Por alguna razón hay que explicarlo. Estamos en el centro de la sociedad humana. Trajimos religiones a este mundo y muchas cosas más. Descubriremos lo que ha traído la humanidad. Si la humanidad está dispuesta a culparnos por todos los problemas. Así es, eso es lo que hace la humanidad, Haim. Pero, ¿qué causa este cambio? Los judíos siempre son culpados de todos los problemas y siempre se ha hecho instintivamente. Y ahora, como si con Alemania fuera realmente un proceso ideológico muy consciente, seguirá desarrollándose. Rav, cierto, los nazis lo dijeron. El Creador está con nosotros. Haim, sí, Hitler también escribió esto en Mein Kampf, pero ¿qué causó este cambio que de repente se volvió muy consciente? Rav, claramente se ha hecho más. No solo está sucediendo, sino que se está revelando. Tal vez no tan claro, pero se nota. Antes de la comprensión viene la emoción, y la emoción une a todos los judíos. Haim, y dice que incluso más tarde esta conexión entre judíos y aún más, habrá una conexión aún mayor entre todos los problemas, dificultades que se revelan en la humanidad con el judaísmo y con Israel. Haim, ¿qué dices sobre el judaísmo Israel? Rav, debe ser corregido. Necesitamos explicar qué es el judaísmo y qué es Israel y qué dice Israel que debería ser, porque sufrimos, porque odiamos a los judíos. Bien, si Israel lo explica, diga, el Estado de Israel no sabe que los judíos del mundo todos lo explicarán. ¿Habrá cambio en el mundo? Rav, ciertamente. Si lo hacemos, no solo con propaganda, sino porque el pueblo de Israel comenzará a ser el mismo sistema en el que la humanidad tiene el poder del bien
que desciende de arriba. Así seguramente habrá cambio. No es que tengamos que explicarles cómo debe ser, sino que debemos mostrarle a todos cómo debe ser. Y la humanidad recibirá la fuerza de arriba y solo así lo haremos, Jaim. ¿Y cómo se verá por todas partes? ¿Deberán ser todos? Rav, cambia la sociedad israelí. Solo así, empieza a cambiarla. Jaim, ¿qué cambio, Rav? Debemos ser luz para las naciones. Un cambio para nuestra conexión nos acerque y construya una sociedad realmente uniformada, correcta, Jaim. Bien, la última pregunta con respecto al Estado de Israel. El Estado de Israel conmemora el Día de los Mártires de las Fuerzas de Defensa Israelí, el Día de la Victoria, que es en realidad un día oficial en el Estado de Israel, pero no tiene las mismas ceremonias. Espero tengo más datos. 500,000 de judíos participaron en la Segunda Guerra Mundial y murieron en la Armada Roja 250,000 y unos 200,000 en las Segundas Guerras Mundial. 200,000 combatieron y ganaron honores por esta guerra. ¿Usted cree que el Estado de Israel debe de marcar el Día de la Victoria por eso? Rav, no sé, no me interesa eso. Creo que en realidad el símbolo correcto para la Segunda Guerra Mundial que debemos establecer es conectarnos y que expliquemos que en realidad es el símbolo del sufrimiento que pasamos y deberíamos continuar. Así deberíamos hacerlo. No me gustan las ceremonias ni los símbolos y no en momentos así ni estas cosas. Jaim. Así que tal vez con este monumento terminamos. Gracias, Dudi. Pasemos a nuestro siguiente tema. Los incitantes libros del textos de la Autoridad Palestina. En el plan de estudios de la Autoridad Palestina, los alumnos de quinto grado preguntan cuál es su deber para con la mezquita Al-Aqsa y la respuesta correcta en el libro es hacer yihad y morir por su libertad. Ahora no es solo a los niños pequeños lo que se les enseña esto, también a los adolescentes de secundaria. En otro libro del noveno grado se da un ejemplo para mostrar características de los judíos. Las sobresalientes son astucia, atracción, hostilidad. Estas son las respuestas. ¿Qué se puede hacer contra un fenómeno tan grave? Rav, ¿construiste la infraestructura para esto? ¿Qué? ¿Por qué me preguntas? Dude, ¿qué infraestructura? Rav, para que esto le suceda, el cambio de la educación en general en Palestina, tú lo hiciste, Dudi. ¿Cómo puedes influir en el material de estudios de otros países, en otras regiones, sobre las que no tienes ningún control? Tú tienes el control. El pueblo de Israel tiene el control sobre todo el mundo y por eso nos acusan. Con razón, porque causamos la separación en todo el mundo, Dudi. Esta semana, los ejemplos de contenido incitante de los libros de texto Palestina llevaron al Parlamento de la Unión Europea a condenar la autoridad palestina por su programa extremista que abusa de los fondos de la Unión Europea, que financian estos libros y exigen a la autoridad palestina que los elimine, que elimine el material incitante en estos cambios. Y que están realmente, no lo entiendo, Rav, no nada, no nos pertenece eso.
Dudi, obviamente el Parlamento Europeo vincula la reciente ola de terrorismo de Israel con la generación joven que creció con el material educativo antisemita. ¿Ve una conexión directa entre este contenido y los ataques terroristas de Israel? Podría ser no 100%, pero si hay relación, dado que sus libros son así. Dudi, incluso desde el ataque de Elad en la víspera del Día de Independencia, en los que judíos fueron asesinados a hachazos, las redes sociales están llenas de caricaturas que destilan odio hacia los judíos. Rav, según la ley, si sale un periódico, el periódico es cerrado. Si sale una procesión, el lugar es cerrado. O controlamos a la gente aquí con nosotros o no. Decide lo que quieras que sea, lo contrario, de año en año, te cambias de lugar. ¿Cómo puedes hacerlo? Dudi, está bien, si es dentro de las fronteras, preguntará en territorio israelí, está claro, pero si la autoridad palestina, en la Unión Europea, en otros lugares, ¿qué es exactamente que se está cerrando? Rav, ahí no puedes hacer nada. Dudi, está bien. ¿Y qué hay de ahí? Rav, influye donde es posible. Además, si lo haces dentro de Israel, con el pueblo de Israel, con los judíos, como debe ser, verás que nos afecta, que también afecta a los árabes. Dudi, ¿qué debería hacerse aquí en Israel que tenga impacto global muy grande? Rav, educación apropiada para los judíos, en conexión, en amor, y otras cosas así, pero sobre todo en ama a tu prójimo como a ti mismo. Dudi, a los palestinos se les enseña, Rav, que vendrán a nosotros para conectarnos, lo dijo Baal HaSulam. Haz la corrección correcta entre los judíos en amor, Dudi. Así es la última generación. Rav, vendrán a nosotros para conectarnos, ya lo dijo Baal HaSulam, Dudi. Así es, en última generación la pregunta es si en los libros de los palestinos se enseña a hacer la yihad, a morir con las manos. ¿Qué se les enseña a los niños judíos en Israel? Rav, en conexión, solo conexión entre ellos, Dudi, la conexión entre los corazones de los judíos. ¿Cómo neutralizar el odio? ¿Bajará la incitación? Rav, vendrá del cielo. Dudi, dices, realmente, Rav, sí, no estoy bromeando. Si tienes en cuenta que va a salir con él junto con el Creador, confía en él para que lo haga. Dudi, no quiero ir en esta actitud tan religiosa y depender de que algo va a suceder. Rav, no estoy hablando de los sistemas, no. Si tú en tus sistemas puedes controlar, lo controlarás. Si no, ¿para qué lloras? Dudi, ¿cómo reduce la educación, la conexión, la incitación? ¿Cómo funciona? ¿Qué es el cielo? ¿Qué se ha ido ahora mismo entre esas cosas? Rav, si controlo la educación de los judíos y los uno, controlaré la humanidad. Dudi, sí, de verdad. En el libro Maor Shemech dice que lo principal es proteger contra la calamidad, es el amor y la unidad. Y esto es lo único que realmente nos ayuda con las calamidades. ¿Qué será esto en práctica? ¿Qué es este escudo contra los desastres? ¿Qué clase de amor estamos hablando? Rav, sobre la conexión entre las partes, y luego no puede hacer nada. Vas a vencer, a odiar a tus amigos, a tus padres. Así se revela cuando revela la cercanía entre los seres humanos. Dudi, bueno, para concluir, en otro contexto, con respecto a los ataques terroristas en Israel, vemos un nuevo fenómeno de terrorismo. Ya no buscan suicidarse los terroristas, sino que vienen a eliminar
y huyen, como si convirtieran en héroes en este mundo sin morir. ¿Qué es esta nueva etapa? ¿Reconocemos algo de esta etapa? Rav, simboliza que estamos poco preparados. Habría matado en su lugar. El problema es que los árabes pueden conseguir un arma muy fácil. Cuesta 200 shekels en el mercado de Jaffa. Para conseguir un arma para los judíos es un problema enorme. Tienen que tener una licencia, tienen que hacer todo esto hasta que lo reciben y hasta que no reciben un castigo de los árabes. ¿Y por qué así? ¿Por qué van a matar a un judío? ¿Serán matados? Y eso será todo. No se entienden de otra manera. De otra manera no lo entiende, dude. Lo que dice es muy posible. Como si veo la gente como que está atenta a estas cosas y lo acepta y lo verá desde el campo. Rab, recuerdo cómo fue en la iglesia de Gaza, en ese lugar. Entregamos parte de Gaza a Egipto y Egipto vino y canceló las fronteras ahí. No sé qué. Y luego los árabes de Gaza comenzaron a amotinarse en la parte de Egipto. No sé realmente qué exigieron. 1 o 2 camiones de los egipcios llegaron con soldados y los cortaron sin hacer ningún cálculo. Les dispararon y todo lo que fue anteriormente se silenció y se calmó. Esto es lo que veo. Ese es el ejemplo correcto. Dudi, ¿por qué somos tan débiles? Rab, porque sentimos que tenemos un deber y el cielo nos da la oportunidad de hacerlo como lo hizo Egipto. Y no podemos, me refiero a nuestra manera correcta de hacer nuestra conexión y neutralizar a todos los enemigos como lo hicieron los egipcios, pero no podemos hacerlo. Es decir, en la forma correcta, conectarnos y así neutralizar a todos los enemigos. De esta manera podemos hacerlo. Dudi, ¿qué es esa situación que realmente nos neutraliza? A nosotros y a todos. A nadie más, tanto aquí como allá. Rab, te dan la oportunidad de hacer una campaña pues fuerte, confiada, en la rectitud de su camino. Y no lo haces, así que nadie en el mundo te acepta, Dudi. Pero tampoco nos dejan eliminarlos, neutralizarlos, Rab. No es tu costumbre, no es tu actitud. Te dieron otra arma y no la usas. Te di un ejemplo de cómo les fue con los egipcios en Gaza. Te puse un ejemplo de que ellos, su idioma, y los dos se entendieron perfectamente y no hubo problema. ¿Qué pasó? Mataste a 200 personas y ahí quedó todo en silencio, todos se entendieron. No hubo disturbios después ni nada, porque es un idioma que entienden y así tenemos que hacerlo en nuestro idioma. De lo contrario, no funcionará, Dude. Quiere decir, si hubiéramos actuado como los egipcios, ¿tampoco lo hubiéramos logrado? Ciertamente no, por supuesto que no. Habría ruido en todo el mundo y nada hubiera salido bien. Te lo recordarían durante otros 1000 años, Dude. Obviamente, ¿cuál es el idioma de los judíos? Dar ejemplo. Dar un ejemplo que a través del cielo podamos influir en el Creador y el Creador influye en ellos. No podemos venir directamente con ninguna nación y hacer ningún acuerdo, ningún cambio. Solo a través del Creador, solo con Él. Dudi, obviamente. Gracias, Rab. Buena suerte y buen éxito. Adiós y sé saludable.